Hola a todos. El pasado 10 de agosto se conoció una decisión trascendental para el país. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, SEC, multaron al grupo Aval con $80 millones. Esto por los hechos de sobornos y corrupción acaecidos durante la obra de Ruta del Sol 2. Cuando uno lee el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, es inevitable pensar en un nombre, Jorge Enrique Pizano. ¿Y por qué? Porque Jorge Enrique Pizano, desde el año 2013 y luego en el 2015, hizo unos informes muy completos en los que encontró la estructura por la cual se hacían esos pagos irregulares y eran pagos que él llamaba contratos de papel. Cuando uno lee estos comunicados de prensa, sobre todo el del Departamento de Justicia, uno encuentra en ese relato lo que Jorge Enrique Pizano había encontrado y pues que todo el país conoció en 2018 de manera infortunada después de su muerte. Para hablar de esta decisión, de estas dos entidades de los Estados Unidos y de lo que ha implicado todo este duro y difícil proceso, está con nosotros María Carolina Pizano, hija de Jorge Enrique. María Carolina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Bueno, María Carolina, la primera pregunta es, quiero saber ustedes cómo reciben esta noticia el pasado jueves. Bueno, pues inicialmente nos alegró bastante, ¿sí? Pues porque por fin salen culpables los que son culpables de corrupción en Colombia, cuando pasaron años y años de negar que efectivamente habían sobornado, que habían pagado, que habían sido corruptos, ¿sí? Entonces, claramente nos da un fresquito, ¿sí? Como saber que efectivamente son culpables. Lo que nos deja pensativas, lo que me deja a mí particularmente pensativa, es por qué en Estados Unidos y no acá. Cuando mi papá entregó toda esa información desde antes, cuando hizo todos esos informes tan rigurosos, cuando hay audios en donde él muestra cómo mostraba esa información, pero acá no se hizo nada con eso. Acá seguían diciendo que eran inocentes. Y además, pues este relato y todas estas pruebas y toda esta información, tu papá se la muestra a quien luego pues sería el fiscal general de la nación. Es decir, el señor Martínez Neira tenía de primera mano la información de estos hallazgos. No solamente él, es que mi papá se la intentó mostrar a todo el mundo, ¿sí? En el audio que sale con Alberto Mariño, en donde le cuenta, sí, ya al fiscal le conté tales cosas, ¿sí? Y al mismo Mariño le cuenta, hey, son tales cosas, tales contratos. Imagínese que Otto Bula me estaba persiguiendo en un carro, ¿sí? O sea, un montón de información. En una audiencia también él sale y muestra con sus diagramas, porque le hacía diagramas con nombres, con fechas, con pagos, con datos supremamente específicos. En la Nada. Superintendencia de Industria y Comercio y también en el Tribunal de Arbitramiento de Cámara de Comercio. En esos escenarios también entregue esa información. Claro, es que todo el mundo sabía, pero se hacían los pendejos. Claro, porque Ajá. son los intocables, porque así como pasó con Estados Unidos, pagan la multa y ahí queda. Tu papá también le habló de esos hechos a la fiscal Amparo Cerón, que fue durante varios años la investigadora del caso Odebrecht. Y ahora pues la señora Cerón hace parte de la terna para ser fiscal. Pues esa es información que realmente no me sorprende, es decir, cuáles han sido los últimos fiscales de- del país, ¿sí? Ni siquiera tienen unos antecedentes claros, ¿sí? Conflictos de intereses. ¿Cómo van a ternar a una persona que tenía información
y tampoco pasó nada, no se hizo la investigación que se tendría que haber hecho. Por eso es tan importante lo que nosotros estamos haciendo, y es Claro. hacer una investigación respecto a la muerte de mi papá y mi hermano. Bueno, ya te preguntaré cómo van esos 2 procesos, pero quiero que hablemos un poco de lo que implica esta decisión de la justicia de los Estados Unidos para ustedes como víctimas, para ustedes como familia y en ese proceso largo y complejo de elaboración de duelo. Pues realmente este año ha sido bastante tormentoso respecto a eso, ¿no? Hay algo que está claro y fue algo que vivimos el jueves, y es, no hay nada que los vaya a volver a vivir, ¿sí? No hay absolutamente nada que hagamos. Ellos pueden ir a la cárcel, ¿sí? Pueden ir al infierno, ¿sí? Ser torturados, puede pasar lo que sea, pero nada va a devolver a mi hermano a mi papá. Y esa es la primera tarea del duelo, aceptar la muerte, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si uno piensa en eso, pues no tendría sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Pero ahí es cuando nos encontramos con la cuarta etapa del duelo, que es recolocar, reubicar a las personas que han fallecido emocionalmente, ¿sí? Darles el lugar que les corresponde, que es el que están muertos, ¿sí? Pero muertos, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, claramente este proceso que estamos haciendo, claramente esa noticia nos ayuda, ¿sí? Porque realmente hay culpables. Es que eso no lo podemos negar. Y el que salgan como culpables, así sea de corrupción, nos ayuda a reubicarlos en donde se merecen, que deben estar, porque realmente justicia no vamos a tener, en el sentido que la justicia es que no tendrían que estar muertos, ¿sí? Pero sí por lo menos empezar a poner a cada persona en su lugar, y es el lugar de los culpables. Eh, acabas de contar que digamos que en un principio ustedes reciben esta noticia, pues, digamos, con agrado y que lo sienten como por fin Claro. una luz de justicia. Eh, Eso es en una primera instancia, el jueves. A hoy, ¿cómo han sido esos días? ¿Qué reflexiones ha habido? ¿Qué discusiones ha habido en la familia al respecto? ¿Qué sentimientos en tu caso? En mi caso particular, fue un fin de semana absolutamente terrible, es decir, ansiedad al 100, sin poder dormir, reviviendo, ¿sí? Algo muy fuerte de este año es que hemos revivido el duelo, ¿sí? Hemos revivido el trauma, porque no podemos olvidar que fue una muerte traumática, una muerte múltiple, que son 2 medidores del duelo fuertes, ¿sí? Entonces, es volver a vivir un montón de situaciones, volver a ver a mi papá, la cara de mi papá en redes, ¿sí? Que yo misma la he puesto, lo he buscado, ¿sí? Y eso duele, eso marca, ¿sí? Entonces, fue el fin de semana muy difícil, pero al mismo tiempo es como se está haciendo lo que se tendría que haber hecho hace muchos años. Claro, además tú nos hiciste el año pasado, en diciembre, una revelación muy importante, que fue que tu papá efectivamente pudo hablar con personas del FBI a días de su muerte. Claro. Eso Y es ahora, que ¿cómo cómo lo interpretas en este contexto? Pues, lo mismo que pasó con este proceso, con esta noticia del jueves, y es que de pronto allá sí se hace un poco de justicia, ¿no? Pues, justicia en el sentido de poner a las personas en su lugar, ¿sí? Que se hace la investigación que acá no se hizo. Y eso también nos ayuda a decir como, bueno, esto que estamos haciendo es de alguna forma, continuar con lo que mi papá inició, ¿sí? Ahora bien, digamos, ha trascendido otra información, además de que esos sobornos no hubiesen sido solo los que habíamos conocido en el país y personas implicadas. Aparentemente hay personas pues, del gobierno Santos, un funcionario citan específicamente. eh, Ustedes
con respecto al tema de descubrir las personas que estuvieron detrás de este entramado, qué expectativas tienen, que qué siga pasando. Yo lo que creo es que la información está. Mi papá la dio. Que salga y que caigan es otra cosa, ¿sí? De pronto en Estados Unidos, pero aquí no, ¿sí? El nombre de ese funcionario se va a saber tarde o temprano, así como tarde o temprano salió el grupo Aval culpable en Estados Unidos. Y ahora bien, lo has referido en varios momentos, eh, pero supongo que es muy complejo para ustedes que finalmente este viso de justicia se esté dando por las actuaciones de un gobierno extranjero y no de la justicia propia, no de los fiscales y los jueces colombianos. Claro, pues que si vemos la misma investigación de la muerte de mi papá y mi hermano, es que ni siquiera se hizo nada con un hecho tan puntual y público, ¿sí? Si no se hizo nada con eso, ¿cómo se va a hacer algo en donde personas absolutamente millonarias están implicadas? Donde tienen la plata para manipular. Y aquí la corrupción es que está hasta en el tránsito, en el día a día, en la forma de pensar de la gente, en la misma educación que hemos tenido, ¿no? Y eso nos muestra que es lo que empezamos a internalizar desde que somos niños. Y es que el que tiene poder, el que tiene plata, puede hacer lo que quiere. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está la humanidad? Aquí no hay autoridad, no hay justicia, no hay nada. ¿Cómo se sienten ustedes con respecto a un tema tan fundamental como la seguridad? ¿Cómo ha sido estos últimos 7 meses en donde, digamos, todo ha vuelto a retomarse? ¿Han hecho ustedes algún tipo de solicitud por el tema de su seguridad? ¿Cómo están ustedes en materia de seguridad, tú y tu mamá? Em, pues realmente con miedo, realmente el miedo no se va, pero, pero pues no hemos hecho mucho al respecto, ¿sí? Yo particularmente, que no vivo en Bogotá, sí, 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 a veces sí los perros ladran mucho, sí, entonces toca poner las trancas, pero también pongo a pensar, pues, ¿a nosotros qué? Ya la información está allá, ya la tienen. Nosotros no tenemos nada más que dar. Dices que todavía hay miedo, pero el miedo se ha ido. ¿Cómo ha sido el Claro. miedo en la vida de ustedes en estos casi 5 años? Pues el miedo está entre un poco el estrés postraumático que hemos vivido, ¿no? Como en cualquier momento alguien cercano puede morir de manera inesperada y dramática. Em, pero también, pucha, estamos aquí em, sacando adelante la verdad que mi papá tanto luchó y que es una verdad que incomoda a muchos. Sí, puede que no, puede que seamos tres, tres personas ahí, no sé, tres ceros a la izquierda, pero puede que no, puede que realmente les moleste, ¿sí? Y con tanto poder y tanta plata que tienen, pues no, no estarían de ni más ni menos, pues quitarnos del medio un poco, ¿no? Pero también pongo a pensar, pues ya lo hubieran hecho, pues ya llevamos 7 meses. Ustedes además han iniciado dos procesos importantes y uno tiene que ver con el tema de que se reabra y que se investigue la muerte de tu papá y de tu hermano. Cuéntanos en qué van esos procesos. Pues hay mucho que no puedo contar, precisamente porque estamos en estos procesos. Em,
realmente estamos esperando la audiencia que tendremos el próximo mes, que es particularmente sobre la muerte de mi hermano, y ya con esa pretendemos abrir después la investigación de mi papá, ¿sí? De la muerte de mi papá, que yo creo que es la que pues las dos son igual de importantes, claro está, pero la raíz de todo es la muerte de mi papá, claramente. Entonces, esos procesos están encaminados y también está el tema de la liquidación, que esto hasta ahorita acaba de arrancar con el abogado que nos está ayudando con eso, que realmente ha sido fundamental, porque claramente hay conflictos de interés. Es decir, si en eso, y pues para recordárselo a las personas que nos ven en este momento, ustedes a 5 años de la muerte de su padre no han recibido unos honorarios pendientes y unas deudas de Ruta del Sol con tu papá. Y Exacto. evidentemente, pues O con sea, los usted. últimos meses de mi trabajo, sí, los últimos meses de trabajo en papá no se los pagaron, ni la liquidación, ni demás. Es más, ni siquiera hay claridad sobre el despido. Sí, mi papá dice que lo echaron como un perro, ¿sí? Em, como realmente la justificación que dicen fue que él había puesto una demanda porque efectivamente no le habían pagado la plata. Y él estaba pidiendo que le pagaran la plata, él había pedido que lo volvieran, le cambiaran el contrato, ¿sí? A que fuera un contrato definido. No sé si ese es el término. Sí, como una contratación formal, y eso pues a estas alturas nada de nada, pero bueno, ustedes ya iniciaron unas acciones, entiendo yo que pidiendo la remoción del liquidador de Ruta del Sol, porque además Claro, hay pues unos porque vasos, tenía nexos. Dime, porque perdón. además hay unos vasos comunicantes con otras personas de Ruta del Sol. Es que ese es el problema, es que todo es como una telaraña, todos están conectados de alguna forma, ¿sí? Entonces, poner a alguien que sea ético y que esté limpio y que no tenga nexos con corruptos es bastante difícil, pero pues por lo menos tenemos que quitar a los que estorban. Claro, ha habido también un debate con respecto a la noticia del pasado jueves que tiene que ver con el cubrimiento que los medios o algunos medios han dado a esta noticia. Al respecto, ¿qué impresión tienes? ¿Qué comentario tendrías que hacer con respecto a la forma en que fue presentada la noticia en algunos de estos medios? Pues la verdad me parece bastante patético, ¿sí? Es decir, ahí está la verdad. Ustedes quieren tapar el sol con un dedo, inténtenlo, ¿sí? Que les compren, les paguen por poner la imagen que cierta persona quiere que pongan, pues vayan y lo hacen, pero pues me parece absolutamente patético, poco profesional. Sí, parece ridículo, ridículo. Sí, he visto algunos trinos tuyos al respecto. ¿Cómo es cómo ha sido, pues, ese rol con las redes sociales, María Carolina? Porque digamos tú durante muchos años no trinabas y ahora pues activamente opinas, das información muy importante alrededor de los procesos que están pasando con el tema de tu papá y tu hermano. Pues realmente yo nunca me imaginé el impacto que tendría empezar a hablar en Twitter, ¿sí? Nunca me lo imaginé y realmente lo agradezco porque gracias a eso contacté con las personas que hoy nos están ayudando con, con, pues, con Miguel Ángel para el proceso, ¿no? Em, no ha sido fácil, claramente, pues porque uno también comete errores, ¿sí? Una es humana, entonces la embarra a veces, em, pero, pero ha sido interesante, realmente a veces me sorprende y me sorprendió muchísimo el jueves, que porque Petro retuiteó mi tweet, unos uribistas me confundieron con María José Pizarro.
y empezaron a decir que mi papá era un asesino, que mi papá era un narcotraficante, que mi papá se lo merecía. Y esas vainas pegan duro aun cuando uno sabe que ni siquiera son personales, porque es gente que no sabe de qué está hablando, ¿sí? Pero pega duro que la gente sea capaz de decirle a alguien que se merece que su papá esté muerto. Eso me ha parecido tremendamente duro y es lo que se ve en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es un odio constante, ¿no? Que por mi lado, sí he sido muy, sí estoy muy agradecida porque he recibido mucho apoyo, ¿sí? La mayoría, y digo como el 99% de los comentarios son de apoyo, son de empatía, son de compasión, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Tú eres psicóloga, además tu foco, tu especialidad es el tema del duelo. Sí, sí, es decir, yo trabajo varias temáticas, pero me gusta mucho trabajar el duelo porque además al, al vivirlo, sí, al estar reviviéndolo además ahora, puedo conectar empáticamente con una persona que haya pasado por una pérdida, ¿sí? Además de, pues, de haber estudiado psicología clínica. Ujú. Y en ese sentido, ¿qué pasos faltan en el duelo tuyo y en el duelo de tu mamá y de tu hermana? ¿En qué estado están? ¿Qué falta para cerrar? Pues es una pregunta bastante compleja. Ahorita acabo de empezar una maestría en investigación en psicología y realmente la voy a enfocar en el duelo y he estado leyendo un montón y realmente cada duelo es absolutamente idiosincrático, ¿sí? Cada persona ve el duelo a su manera y hay muchos factores que inciden en la forma en la que uno vive un duelo. Están factores de personalidad, está el tipo de muerte, está si es muerte traumática, ¿sí? Muerte traumática es por homicidio, por accidente, por suicidio, etcétera, ¿sí? Si fue solamente un fallecido, si fueron varios. Entonces, cada una de nosotros ha vivido el duelo a su forma. Si no es lo mismo perder un hijo a perder un hermano. Las dos cosas son difíciles, pero son distintas, ¿sí? Y cada una ha llevado su proceso a su manera. Claramente, mi mamá le ha dado particularmente duro, ¿sí? Particularmente duro. Y ha sido muy difícil para ella. Pensaría yo que para mi hermana y para mí ha sido más llevadero. No sabría decirte qué falta, ¿sí? Em, Estamos, yo creo que transitando por ahora revivir un poco momentos y situaciones que ya teníamos un poco tachadas, ¿no? Em, pero efectivamente este proceso que estamos haciendo nos va a ayudar con esa cuarta tarea, que es reubicar emocionalmente a las personas fallecidas, ¿sí? Y ahí tiene un tinte de espiritualidad, como de encontrar un sentido a la pérdida, que si uno lo pone en esos términos es tremendamente difícil, ¿sí? Sobre todo dadas las circunstancias en las que murieron mi papá y mi hermano. Y yo creo que es eso Tú, lo que falta, porque con respecto a las otras tareas, hemos podido continuar con nuestra vida sin ellos, hemos podido vivir las emociones relacionadas con el duelo. tú Falta hablas la cuarta. de cuatro etapas. ¿Cuáles son Claro, esas cuatro etapas? 4 ¿Cómo ha tareas. sido el transcurso de esas? ¿Cómo ha sido el aplicar esas cuatro tareas en el caso de ustedes? Digamos, aquí es importante mencionar que las tareas en el duelo nunca son sucesivas, ¿no? Es como, primero esta, después esta y así. Uno a veces puede pasar por una y después por otra o por dos de manera sucesiva, simultánea, ¿sí? La primera es la aceptación de la muerte, ¿sí? Hay muchas formas de negarla. Es más, en algún momento pensé que yo misma la estaba negando al reabrir este proceso, ¿no? Como de buscar justicia, pero claramente este proceso, y ya después dialogando conmigo misma, sí me di cuenta que no es una negación, lo hemos aceptado, ¿sí? Ellos ya no están y no hay nada que podamos hacer para traerlos de vuelta. La segunda tarea, porque es distinto etapas a tareas, las tareas tienen un rol mucho más activo del doliente, ¿sí?
Una etapa es como si algo, como si uno transitara por ahí, como si nada pasara. En cambio, las tareas implican un rol activo. La segunda tarea es vivir, continuar con la vida, aun cuando las personas han fallecido. Eso implica cambiar de roles, ¿no? Por ejemplo, mi mamá le tocó pasar de ser solo madre a ser papá y mamá, ¿sí? A volver a hacer muchas cosas que yo no había hecho hacía rato, ¿sí? La tercera tarea es vivir las emociones dolorosas, vivir, o sea, sentirlas, transitar por las emociones. Es importante transitar y vivir las emociones en un duelo. Ya la cuarta etapa viene siendo reubicar, recolocar emocionalmente a las personas. Y ahí es cuando uno también habla de un poco encontrar un significado, ¿sí? Que sea entender un poco la muerte más allá de la mera existencia, ¿sí? Esto no significa tener necesariamente un vínculo religioso, sino saber que somos más allá que personas, porque pertenecemos a una sociedad, pertenecemos a una familia, pertenecemos a un grupo de amigos, ¿sí? E ir reubicando a las personas. ¿Cómo lo hemos ido transitando? Pues a veces a trompazos, ¿no? Como, pues la vida es así, la vida es injusta, la vida es, la vida es sufrimiento, eso es la vida, ¿sí? Pero tenemos que enfrentarla y encontrar en ese proceso lo bueno y maravilloso que también tiene el vivir. Es como a grandes rasgos. Lo bueno y maravilloso, además eres tía, tu mamá, abuela, Sí, que además es un proceso que se da en todo este momento tan terrible. La esposa de tu hermano estaba a punto de dar a luz casi cuando ocurre la muerte de él. sí, sí, en ese momento, claro, es que justo me acuerdo estar yendo con mi hermano en el carro al centro de salud en Subachoque, yo pensaba en Eugenia y decía como, "N- ella tiene que estar tranquila porque puede abortar, como que yo no quiero que aborte, sí, como, no quiero que, pues claramente un aborto espontáneo, no quiero que nada le pase al bebé, ¿sí? Em, ella salió en un podcast con Camila Wills, hablando sobre ese proceso de ser madre, de estar embarazada con un duelo encima pues realmente es algo muy significativo y ella es una persona terriblemente, o sea, demasiado resiliente, y lo ha podido vivir muy bien, ¿sí? Claramente María del Mar, o sea, mi sobrina es una luz de felicidad, es una luz de esperanza y en sus rasgos se ven rasgos de mi hermano, ¿sí? Hay cosas que hace que uno dice como, ah, eso se parece a Alejandro. Claramente, ahí, ese no es mi hermano, ¿no? Es María del Mar, pero, pero es absolutamente maravilloso poder tenerla con nosotros. Claro, y me imagino que también cosas de tu padre verás en tu sobrina. Claro, cuando hace así como con el dedo. Sí. María Carolina, yo quisiera como pedirte a manera de cierre una reflexión, pues de estos hechos y pues como que hablaras un poco de tu deseo, cómo desearías que hubiesen sido las cosas con la justicia acá en Colombia y qué reflexión final puedes compartirnos. Pues claramente mi deseo sería que las cosas se hicieran como tendrían que haberse hecho, haber hecho las investigaciones en el momento que tendrían que haberse hecho, haber mandado a la cárcel a quien hay que mandar a la cárcel, ¿sí? Y esto ni siquiera después de la muerte de mi papá y mi hermano, sino desde antes. Es que eso nos hubiera evitado esa tragedia, empezando por eso.
Ahora, una reflexión para lo que está pasando, y es que en ningún momento nosotros pretendemos, yo en particular que estoy hablando, queremos algún tipo de venganza, ¿no? Como que paguen como porque sí, porque nuevamente digo, es que eso no los va a traer de vuelta, ¿sí? Pero si algo aprendimos de nuestro papá, de mi papá, es que las cosas se hacen bien, las cosas se hacen bien o no se hacen, ¿sí? Que es algo que claramente ha entendido la fiscalía, pero para el otro lado, ¿no? No hacer. Pero estamos haciendo las cosas como tendrían que haberse hecho hace 4 años, ya casi 5 años, ¿sí? Lo que queremos es que se haga la investigación, ¿sí? Y nuestro duelo, así lo tengamos que revivir en este momento, por esta circunstancia, pues puede esperar, ¿sí? O esto nos ayudará a poder resignificar la muerte de mi papá y mi hermano y decir, ok, ya por lo menos están dando la verdad que mi papá tanto luchó. Sí, él repetía una frase que era como, Sarmiento puede ser el dueño del país, pero no el dueño de la verdad. Era una frase que él solía decir cuando hablábamos. Claro, claro. Y es que ahí está el tema del poder, sí. Esas ansias de poder por encima de cualquier cosa, pues primero es un rasgo antisocial, un rasgo de personalidad. Y segundo, pues, eso no lo hace buena persona, eso no lo hace una persona ética. Y pues yo por lo menos sí tengo mis valores bien puestos, porque mi papá me enseñó eso, sí. Y hay personas que no, y creen que la plata lo puede todo, pero la plata no lo hace ni dueño de la verdad, ni lo hace buena persona. Perfecto. Pues María Carolina, de nuevo muchísimas gracias. En cambio, agradecemos infinitamente eh, el tiempo que has compartido con nosotros y pues la confianza que depositas en nosotros pues para expresar eh, lo que sientes y lo que piensas pues alrededor de esta noticia tan relevante y que además pues como tú misma lo has manifestado también no debe ser muy fácil. A pesar de la satisfacción, siempre revivir un poco etapas tan dolorosas, pues no es fácil y te lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ti, Iván, y a cambio. Vale.